Buenos días, vamos a ir comenzando porque hoy la vicepresidenta del Gobierno tiene una gran agenda por delante y no queremos que llegue tarde a ninguno de sus compromisos. Yo quiero agradecerle a la vicepresidenta la visita que estábamos intentando encajar desde hace tiempo, porque con ella ya había tenido ocasión de compartir más momentos, bien en Madrid o bien también en la propia Asturias, cuando estuvo acompañándonos en la pre-campaña y en la campaña electoral, apoyándonos en su momento, ¿no? Y decía que tenía ganas, pues sobre todo para compartir la visión general, teniendo en cuenta que estamos hablando de la vicepresidenta primera del Gobierno y, por tanto, que sobre ella recae, bueno, pues esa visión de conjunto de la acción de Gobierno y, sobre todo, de una parte que tanto preocupa a los ciudadanos, especialmente a los asturianos y asturianas, como es la situación económica y como es la ejecución de los fondos europeos, algo prioritario para nosotros. Como punto de partida quiero dar un dato que hice público en el debate de orientación política hace un poco más de una semana. Asturias lleva ejecutados 189 millones de euros, es decir, se acerca casi al 50% de ejecutados o en ejecución, no realmente totalmente ejecutados, sino ya en plena ejecución, que nos acercaría en torno al 50% de los efectivamente cobrados, lo que supone, pues sin duda, un paso importante desde el punto de vista de la ejecución de esos fondos y que vaya haciéndose esa capilaridad que tanto insistimos necesaria para que llegue a todos los sectores sociales. En este sentido, y haciendo un análisis de trabajo con la vicepresidenta, le he planteado algunos aspectos que tienen que ver relacionados con fondos europeos o con Europa, ¿no? La primera, evidentemente, que sé que además el Gobierno de España está en ello, es que se acelere el plan de descarbonización de Arcelor, que tiene que ser autorizado, como saben, por la propia Comisión Europea, y que ahí le he pedido empuje y ayuda, aun sabiendo que me consta, el Gobierno de España está trabajando para que sea así, teniendo en cuenta que Arcelor es para nosotros empresa matriz y motriz, empresa clave, si me permiten la expresión, del Principado de Asturias. En segundo lugar, le he planteado, teniendo en cuenta que hay una ampliación de fondos europeos, ¿no?, y sobre todo teniendo en cuenta también el momento estratégico en el que estamos y la necesidad de nuestro autoabastecimiento, pues la posibilidad de que se incrementen los fondos que se han destinado al PERTE agroalimentario, pensando estratégicamente en el medio rural, en el sector ganadero, el sector agrícola y, en el caso asturiano, pues evidentemente en el medio rural asturiano. Nos parece que estratégicamente podría ser una cuestión importante. Y en tercer lugar, hemos estado hablando y le he planteado también en nombre del Gobierno de Asturias, pues nuestra propuesta, teniendo en cuenta que Asturias es una comunidad eminentemente industrial, que quiere seguir siendo industrial y que para ello necesita que nuestra industria se descarbonice y se transforme en una industria del siglo XXI, le he planteado a la vicepresidenta la posibilidad de que se cree un PERTE específicamente para la descarbonización de la industria y que, desde luego, podría ser muy útil para las perspectivas asturianas, ¿no? Yo sé que esta es una demanda de nuestra industria y es una demanda del Gobierno de Asturias, y tengo que decir que veo en este sentido receptividad por parte de la vicepresidenta. Como no puede ser de otra manera, siendo el tema de moda, también hemos hablado de la cuestión impositiva. Y yo quiero ponerles algún ejemplo. Miren, estos días estamos viendo gobiernos autonómicos que están planteando desaparecer el impuesto a los ricos. Y voy a decir por qué digo el impuesto a los ricos, o, como dije ayer en el Parlamento de Asturias, el impuesto a los millonarios, porque según el diccionario, millonario es el que tiene más de 1 millón. Lógicamente, en Asturias, como en otras partes, los que tienen 1 millón de euros pagan, y no siempre, voy a hacer este matiz, un impuesto que es el impuesto de patrimonio. ¿Por qué digo este matiz? Porque en el caso asturiano, hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual suponen en ese sentido una bonificación, con lo cual no pagaría. Es decir, pongamos por caso, un ejemplo práctico, una persona tiene un patrimonio de 1 millón de euros. De esos 300.000 son el valor de la vivienda. En ese caso pagaría 0 euros, 0. Ahora pongamos por caso de que la vivienda fuera 200.000 euros. Pagarían 200 euros. Y si pusiéramos por caso que la vivienda, lo dudo mucho, fuera de 100.000 euros, esa persona, que tendría 900.000 euros más encima, pagaría en realidad 298 euros. Y ese es el impuesto que algunos creen que es prioritario suprimir. Es decir, el impuesto que pagan los ricos, que pagan los millonarios. Y el Gobierno de Asturias, ante esta cuestión que se está convirtiendo en una moda de rebajas no fiscales, sino de paraísos fiscales para los grandes patrimonios,
Lo que decimos es que a nosotros nos parece que con las dificultades que puede haber ante la incertidumbre que existe, lo que tenemos que exigir a todos y tenemos que exigirnos todos es tener los recursos necesarios suficientes para que las clases medias y las clases trabajadoras encuentren en lo público respuesta a sus problemas mediante la canalización de las ayudas, mediante la movilización de recursos que supongan eso. Por ejemplo, en el caso de Asturias pagan el impuesto de patrimonio 3.500 personas, nada más, por lo que recaudamos en torno a unos 24 millones de euros. Está la consejera de Hacienda, que me corrija si me equivoco. Claro, si nosotros estamos diciendo que si se aprueban los presupuestos para el año 2023 en Asturias, vamos a incrementar las ayudas directas a la natalidad, que es uno de nuestros grandes problemas, hasta con un límite de renta familiar de 45.000 euros, pero vamos a incrementar a 1.200 por un hijo, 1.700 por el segundo hijo y 2.200 en los concejos en donde hay riesgo de despoblamiento, no podríamos aplicar esta política. O si estamos diciendo que queremos ayudar a la escolarización de 0 a 3 años, donde en aquellos municipios donde no hay escuelas de 0 a 3 o habiéndola no hay plazas, generar una ayuda directa de 1.500 euros a esas familias también con límite de renta familiar de 45.000 euros, no las podríamos aplicar. O si estamos diciendo que con la situación que están viviendo las familias vamos a incrementar la ayuda de pobreza energética en 30.000 familias asturianas que van a recibir una ayuda directa, tampoco lo podríamos aplicar. O a las familias que están pagando los libros de texto en este momento o lo han pagado de sus niños y niñas, que saben el coste que eso supone, nosotros vamos a incrementar en un 50% el dinero que movilizamos para la gratuidad de libros de texto, tampoco lo podríamos pagar. Es decir, ¿qué es más justo? ¿Que esos 3.500 paguen impuestos o que el resto, hasta llegar a 1 millón de ciudadanos de Asturias, pueda ver esos servicios? Es una cuestión de justicia fiscal. Y es que quien más tiene, más pague. Además, yo tengo una máxima, ministra, y lo digo siempre. Yo, cuando legislamos, y lo sabe bien la consejera de Hacienda, digo algo siempre, en materia fiscal. No estoy dispuesto a que en materia fiscal se legisle en la Junta nada que beneficie a ninguno de los que nos sentamos en la Junta General, en el Parlamento. Porque es una cuestión también de justicia fiscal. Así que, frente a ese populismo de saldos, como digo, de paraísos fiscales para los ricos, yo vuelvo a repetir que en materia tributaria tenemos que ir a un sistema justo en el que los que más tengan y más ingresen, más paguen, sencillamente para sostener el estado de bienestar, que como he dicho varias ocasiones, el estado de bienestar es el patrimonio de los que no tienen otro patrimonio. Vicepresidenta. Bueno, muchas gracias, querido presidente, querido Adrián, por esta acogida tan cariñosa. Es verdad que llevábamos tiempo preparando la visita y por razones imperiosas, fuera de nuestra voluntad, habíamos tenido que irla retrasando, pero hoy hemos podido articular una agenda muy intensa de trabajo. He empezado ya esta mañana con varias entrevistas, ahora la reunión con el presidente, que ha sido, yo creo, muy productiva. Luego voy a tener en Siero una reunión con representantes empresariales y agentes sociales y finalmente iré a Gijón a visitar una empresa, Alisis, una de las empresas que precisamente ha recibido fondos europeos y que representa ese nuevo potencial tecnológico de innovación que también caracteriza a Asturias. No solo es una tierra de industria tradicional, también es una tierra que está cada vez más presente en esa nueva economía verde y digital del futuro. En la reunión hemos hablado de dos cuestiones fundamentalmente: la situación económica y el despliegue del plan de recuperación. En cuanto a la situación económica, hemos constatado que hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española creció un 5,5% el año pasado, que creció un 1,5% en el segundo trimestre de este año. Es más, ha revisado al alza el crecimiento en 3 de los 4 últimos trimestres. Y lo que nos confirma es la fuerte recuperación económica que se intensificó en la segunda parte de 2021 y el fuerte crecimiento que se está manteniendo en lo que llevamos de 2022. Esta evolución se mantiene o se sigue confirmando con los datos que tenemos de septiembre con respecto al mercado de trabajo. Hemos hablado justamente del mercado de trabajo porque evidentemente es una de las cuestiones fundamentales de toda España y muy especialmente en Asturias.
y nos felicitamos del hecho de que España tenga en este momento más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, menos de 3 millones de personas en el paro y que se esté observando una reducción muy intensa del paro juvenil. El futuro de nuestros jóvenes es sin duda la prioridad que tenemos que tener todos en mente, la creación de más y mejores oportunidades para ellos, y hemos hablado de cómo los fondos europeos pueden servir también para luchar contra el desempleo en Asturias y para garantizar un futuro mejor a todos los jóvenes asturianos y asturianas. En cuanto a la situación económica, también hemos hablado de las perspectivas relativas a los precios de la energía. Todos somos conscientes de que el reto más importante que tiene España en este momento es el de la inflación, ese alza de los precios que se deriva muy directamente del aumento de los precios de la energía en los mercados internacionales y que, por tanto, depende mucho de la evolución de la guerra y de la evolución de la situación en Rusia y en Ucrania. Y en este sentido hemos hablado de cómo uno de los escenarios para los que nos hemos estado preparando, que es el corte del gas que proviene de Rusia, ya no es un escenario, ya es una realidad. A partir del 1 de septiembre se han interrumpido los suministros de gas por gasoducto, lo cual afecta muy directamente a los países que están más cerca, Alemania notablemente. Y en este escenario nos damos cuenta de la fuerza y la oportunidad que tiene España, en el sentido de que gracias a nuestra diversificación de fuentes, gracias a la potencia de regasificación de nuestro país, gracias a la implantación y el despliegue de las energías renovables, España se encuentra en una posición fuerte para convertirse en un hub logístico, en un nodo logístico para el conjunto de Europa. Y, de hecho, hemos hablado, presidente, de la oportunidad que supone para el gasoducto del Mosel justamente convertirse en uno de los elementos clave de ese poder de España como centro logístico para el transporte de gas y el suministro energético y, por tanto, la autonomía estratégica del conjunto de Europa, ¿no? Constatamos que en todo momento hay retos que pueden también ser oportunidades en un cierto sentido, y aquí vemos cómo Asturias puede ser uno de los elementos clave, ¿no?, dentro de la estrategia del plan de contingencia y todos los planes que vamos a desarrollar para el futuro a nivel europeo. En segundo lugar, hemos hablado del plan de recuperación. Como saben, España está liderando el despliegue del plan de recuperación en Europa. Esta misma semana la Comisión Europea lo ha confirmado en un acto celebrado en nuestro país. Ya hemos transferido más de 400 millones de euros al Gobierno del Principado de Asturias, y hemos hablado de cómo Asturias es una de las comunidades autónomas que está ejecutando con mayor agilidad estos fondos europeos. Ha tomado decisiones estratégicas que van a favorecer el impulso económico llegue cuanto antes a la economía. Por ejemplo, dentro del programa de rehabilitación, centrarse en la rehabilitación de barrios enteros. Esta es una aproximación que va a permitir que este programa traccione y tire del conjunto de la actividad en el Principado. Y hemos hablado de cómo se están desarrollando también los programas en el ámbito de la renovación de edificios públicos, eficiencia energética, educación, formación profesional, etcétera. Y finalmente, en este contexto, hemos hablado de la adenda al plan de recuperación que estamos preparando. Desde la vicepresidencia y desde el Gobierno de España hemos enviado hay dos proyectos, digamos, en curso con las comunidades autónomas. La preparación de la adenda, a la que me voy a referir en un momento, y un programa de innovación tecnológica, el programa RETEC, para que las comunidades autónomas puedan desarrollar redes de proyectos tecnológicos, un tema en el que seguro también está trabajando el Principado de Asturias, pero sobre todo nos hemos centrado en el tema de la adenda, la preparación de la adenda al plan de recuperación, y en efecto yo creo que el lema o la prioridad política que tiene que guiarnos en esta adenda tiene que ser la seguridad y la autonomía estratégica en una quíntuple dimensión: energética, agroalimentaria, industrial, tecnológica y digital. Y en este contexto encajan muy bien las propuestas del presidente Barbón, tanto de reforzar la inversión y el apoyo a la modernización del sector agroalimentario, con una atención muy especial a los ganaderos, y, en segundo lugar, el desarrollar un PERTE específico para la descarbonización de la industria, que es un proyecto en el que ya estamos trabajando en el Gobierno de España, y muy especialmente la ministra Maroto, que sé que
visita con mucha frecuencia al Principado y que está siguiendo muy de cerca la situación de todas las grandes industrias tractoras a las que se ha referido el presidente Barbón. Y en cuanto al caso específico de Arcelor, desde el Gobierno de España estamos trabajando con la Comisión Europea para ver hasta qué punto podemos apoyar este proceso de descarbonización, que es muy importante y que, si algo nos demuestra la guerra de Putin y el chantaje energético al que tiene sometida Europa, es más urgente que nunca. Así que yo creo que ha sido, como decía, una reunión muy productiva, marcada por la colaboración, por la confianza mutua. El Gobierno de España está comprometido con el Principado de Asturias. Yo creo que no lo demostramos con las palabras, lo demostramos con nuestros hechos todos los días, trabajando codo con el Gobierno autonómico, porque además es el momento de estar unidos, ¿no? Nuestra visión de España es la de trabajar unidos, buscar el bienestar general y huir de actitudes o proyectos como los que mencionabas, querido Adrián, ¿no? Esa visión del Partido Popular que lo que está incentivando es la competencia a la baja entre las comunidades autónomas, bajando los impuestos a los ricos en un momento en el que lo que toca es justamente reforzar nuestro estado de bienestar, reforzar nuestra capacidad para hacer frente a la guerra a las puertas de Europa y, en definitiva, modelos que no se corresponden con lo que venimos defendiendo y para lo que trabajamos desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que es para construir una España más fuerte, una España mejor. Me llamo Pablo Álvarez, soy del diario La Nueva España. Una pregunta. A la luz de los múltiples argumentos que ha dado el presidente en favor del impuesto de los ricos y que usted ha ratificado ahora, ¿cómo se comprende que hace 3 meses el PSOE votara en el Congreso contra este impuesto? Gracias. Es que no. De este impuesto que es el que está ahora en debate, ¿no? Dicen a nivel nacional. Yo hablaba del impuesto de patrimonio, de la supresión que se está haciendo por parte de algunas comunidades autónomas a rentas, insisto, que son más de 1 millón de euros. No tiene nada que ver con ese otro tema. Eso en el Congreso de los Diputados no me consta que haya habido ese debate, ni mucho menos. No sé si la vicepresidenta. Buenos días, vicepresidenta. Quería preguntarle, en cuanto al impuesto a las grandes fortunas, si se puede dar una cifra aproximada a partir de qué nivel de renta de patrimonio habrá que pagar el nuevo impuesto. Mire, yo creo que en este momento lo más importante es que reviertan estos anuncios, que rectifiquen aquellos líderes políticos de importantes comunidades autónomas de nuestro país que lo que están proponiendo es desmantelar el estado de bienestar. Porque no tenemos que perder de vista que estamos hablando de comunidades autónomas que están a la cola en el gasto público, en educación, en sanidad, por ciudadano. Andalucía es la segunda por la cola en el gasto en salud, en sanidad pública por ciudadano, solamente superada por la cola por Madrid. O la Comunidad de Murcia, que tiene un problema de elevado endeudamiento y que demuestra una seria falta de responsabilidad fiscal al embarcarse en esta carrera a la baja que nos empobrece a todos. Yo creo que en este momento lo deseable sería que alguien ponga orden. Yo me pregunto si hay alguien al mando, teniendo en cuenta que se está desencadenando una competencia a la baja, como decía muy bien el presidente Barbón, una política de saldos entre las comunidades autónomas lideradas por el propio Partido Popular, que parece ser pues están tratando de ver quién da más en esta competencia destructiva que, como le digo, empobrece nuestro estado de bienestar y que lleva sin duda a recortes en la sanidad pública, en la educación, en todos esos programas que necesitamos justamente para ser más fuertes. En este momento nuestra atención está ahí. Y desde el Gobierno lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Hay un trabajo técnico en marcha para, en el contexto también de la preparación de los presupuestos generales del Estado, pues tratar de garantizar que nuestro sistema fiscal siga siendo progresivo y, por tanto, que tengamos un sistema fiscal justo. Y, por último, ¿en qué términos se encuentra el pacto de rentas, ya que se va a abordar de nuevo tras finalizar el verano? Si sabemos también una cifra aproximada de la subida de impuestos del salario mínimo, que se incluye, ¿no? También es un elemento que recoge este pacto de renta.
Esta misma semana he tenido la reunión con los líderes de las asociaciones empresariales y también los líderes sindicales de nuestro país, que una vez más están dando muestras de una gran responsabilidad. Creo que demuestran con sus actos cada día su determinación de arrimar el hombro, de ayudar a garantizar una mayor tranquilidad, una confianza en los trabajadores, las empresas, los inversores, el conjunto de la ciudadanía española. Y yo confío en que podamos trabajar juntos en las próximas semanas y de cara a ese pacto de rentas. Desde luego, el Gobierno no va a escatimar esfuerzos para tratar de contribuir, incluyendo con el alza del salario mínimo interprofesional. Es un ámbito en el que se está desarrollando un trabajo técnico para estimar cuál sería el incremento más adecuado dada la actual coyuntura económica y también la evolución de los precios. Buenos días, ministra. Yo le quería también preguntar por el impuesto a las grandes fortunas, si sería permanente o temporal y si iría por IRPF o por un nuevo impuesto. Sí, como estaba señalando, hay un trabajo en marcha. No creo que sea el momento de centrar ahí la atención, porque lo que está sucediendo en esta semana es que hay líderes de 3 comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular que se han embarcado en una competencia a la baja destructiva que va a empobrecer nuestro estado de bienestar y que por tanto acaba empobreciéndonos a todos. Fíjese que además se trata de una actitud y unas decisiones totalmente incongruentes con lo que España ha venido defendiendo en el ámbito internacional. Yo llevo 4 años y 3 meses largos de ministra y durante este tiempo en las reuniones internacionales a nivel europeo, en la OCDE, el G20, a nivel mundial, nuestra actitud ha sido luchar contra los paraísos fiscales, tratar de evitar esa competencia a la baja que hace que las empresas se vayan allí donde pagan menos impuestos y una competencia que nos empobrece a todos. Esa es la posición de España en el debate internacional. Y es incoherente que mantengamos una posición diferente dentro de nuestro país y con una visión de España que lo que hace es contraponer unas comunidades contra otras en lugar de tratar de avanzar todos juntos, unidos, precisamente en un momento tan delicado para el conjunto de la Unión Europea. Buenos días, ministra. Para este lado. Sé que el Ministerio de Economía, que la SEPI no depende del Ministerio de Economía, pero sí es verdad que está en el Consejo del Fondo Gestor, Consejo Gestor del Fondo de Empresas Estratégicas. Esta semana hemos conocido el proceso de despido colectivo que va a emprender Duro Felguera. Yo no sé si se teme que después de recibir 120 millones de euros públicos ese dinero vaya a ser para despidos. Y si cree que se pueden pedir responsabilidades a la dirección actual por la gestión de estos últimos meses. Básicamente eso. Bueno. Sí, bueno, desde hace años y desde el Gobierno de España, desde que llegamos al Gobierno, de hecho, hemos estado respondiendo con enorme responsabilidad en el caso de esta empresa. Con sucesivos programas de ayuda y de apoyo para tratar de incentivar una reestructuración de la empresa que le garantice esa viabilidad a medio y largo plazo. Y entiendo que hay un diálogo en marcha entre los representantes de los trabajadores y de la empresa y vamos a ver cómo evoluciona este diálogo, pero lo que más nos importa es que protejamos y reforcemos aquello que es competitivo y que es la fortaleza de Duro Felguera para tratar de garantizar justamente estos empleos y la creación de empleos de calidad mirando al futuro. Muy bien. Pues termino agradeciendo a la vicepresidenta la presencia y con una reflexión que me gustaría hicieran el conjunto de los asturianos y asturianas al hilo del impuesto de patrimonio. Párense a pensar por un momento qué hay de justo en una persona que tiene un patrimonio de 1 millón de euros que paga 200 euros anuales, es decir, calculen lo que supone el mes, decir que lo justo es suprimir, no incrementar, sino suprimir lo que en este momento están pagando. Pensemos que el estado de bienestar, como dije al principio, es el patrimonio de los que no tienen otro patrimonio. Muchas gracias.